Hola amigos de Ayuda Cósmica, hay ciclos que se repiten, no para castigarte, sino para que finalmente los comprendas. Cuando entiendes en qué etapa estás, dejas de pelear contra la vida. La conciencia suaviza el camino. Vamos a ver qué nos trae este Quirón retrógrado. Bienvenida, bienvenido a Ayuda Cósmica 2025. Yo soy Diana Heredia y Quirón acaba de ponerse retrógrado el 3 de agosto. Se puso retrógrado en Tauro. Te quiero contar la historia completa. Llevamos años hablando del sanador herido, de la herida que nunca termina de cerrar y de cómo aquello que nos dolió puede convertirse en conocimiento. Pero casi nadie habla de la mujer que vivía con él. Compartía su casa y participaba en la crianza de alguno de los personajes más importantes de la mitología griega. Se llamaba Chariclo. Y aquí empieza pues el chisme, porque su historia tiene de todo: un esposo inmortal con una herida incurable, una casa llena de héroes, varias versiones mitológicas que terminaron todas revueltas, dos mujeres diferentes, hay otra Chariclo con el mismo nombre, y un objeto celeste que, para rematar, o sea, hay un objeto celeste que se llaman centauros. Ahora te explico de qué va todo esto, pero este centauro tiene dos anillos. Esta señora es discretísima, pero perfectamente delimitada, como debería de ser la esposa del sanador herido. Y confirma que al lado, no detrás, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces hoy vamos a conocer a Quirón, que ya tenemos videos sobre Quirón, varios, al menos 2, 3 en el canal los puedes encontrar con la mitología completa. Pero también vamos a hablar de Chariclo desde 4 lugares diferentes. Primero vamos a ver los términos astronómicos. ¿Dónde están estos cuerpos celestes dentro del sistema solar? ¿Por qué pertenecen a esta familia de objetos bastante extraña que se llama los centauros? O sea, hay planetas, asteroides, cometas. Centauros es otra clasificación que justamente se empieza con Quirón. También te voy a explicar cómo se descubrieron los anillos de Chariclo, y esos anillos tienen una luna pastora. Entonces, ¿qué es una luna pastora? Es muy interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante, a mí me apasiona y ojalá que a ti también te parezca interesante. Después nos vamos a ir al Monte Pelión para conocer la historia mitológica, quién era Quirón, quién era realmente Chariclo, cómo terminaron relacionados con las celebridades de la época, como Asclepio, el gran dios de la medicina, Peleo, que es el padre de Aquiles, y con el propio Aquiles. También vamos a aclarar varias confusiones que se repiten mucho, porque existen dos Chariclos diferentes y en algún punto alguien decidió meter las biografías de estas mujeres, o no son mujeres, a la licuadora de estos personajes femeninos. Luego vamos a separar la interpretación astrológica más establecida de las propuestas modernas, porque Quirón fue descubierto en 1977 y Chariclo en 1997, así que ninguno de los dos pertenece a la astrología de la antigüedad. Cuando alguien habla de su significado tradicional, pues está hablando de una tradición bastante joven. Y luego vamos a ver qué significa que los dos estén retrógrados al mismo tiempo: Quirón en Tauro, Chariclo en Acuario. Y vamos a cerrar con el signo por signo, como siempre, que puedes escuchar desde tu signo solar o desde tu ascendente. Este video, como siempre, se entiende perfectamente sin mirar la pantalla. Las imágenes no tienen nada que ver con lo que voy a comentarte, a platicarte. Lo puedes escuchar mientras manejas, cocinas, trabajas o organizas la casa, sin ningún problema. ¿Por qué es importante que te diga esto? Porque luego me regañan de que eso no es un centauro y ese no es Quirón. Yo, por buscar ahí imágenes parecidas, bueno, pues entonces mejor te digo que las imágenes solo son de acompañamiento, ¿ok? Vamos a empezar. Quirón entró en Tauro el 19 de junio de 2026, pero esta primera visita es muy breve. Llegó apenas a los primeros grados del signo y el 3 de agosto comenzó a retrogradar. Digamos que abrió la puerta de Tauro
metió la cabeza, así como cuando abres la puerta y asomas la cabeza, observó el panorama y dijo, uy, aquí hay muchísimo material, entonces voy a tenerme que regresar por unas cositas. El 17 de septiembre, o sea, entonces se regresa y llega el 17 de septiembre hasta Aries. Y de ahí se va a quedar retrogradando hasta el 6 de enero de 2027. Y en ese momento se pone directo y entonces vuelve a atravesar Aries y el 14 de abril ya entra otra vez a Tauro, el 14 de abril de 2027. Y entonces ya ahí empieza la parte larga del tránsito, ahí ya se queda un buen rato. Por eso lo ocurrido entre el 19 de junio y el 3 de agosto funciona como un primer vistazo, como un tráiler. Todavía no es toda la historia de Quirón en Tauro, es un adelanto. Tauro está relacionado con el cuerpo, los sentidos, el placer, la comida, el descanso, los recursos materiales, el dinero y todo lo que necesitamos para sentir estabilidad. También habla de valoración, cuánto valor le damos a lo que somos, a lo que sabemos hacer, a nuestro tiempo y a nuestro trabajo. Durante estas semanas pudo hacerse visible alguna incomodidad en esos terrenos. Quizá te diste cuenta de que tu cuerpo lleva tiempo tratando de decirte algo y tú habías seguido trabajando como si tu cuerpo fuera una máquina rentada, o sea, ni siquiera tuya. Tal vez apareció por ahí también una preocupación económica, porque también, o sea, es todo lo material, entonces pues también la economía es material, la sensación de que cobras menos de lo que vale tu trabajo, o el miedo a perder una seguridad que pensándolo bien, pues tampoco nunca fue segura, porque eso de la seguridad es como una ilusión que todos tenemos. Se pudo haber movido algo relacionado con el placer. Finalmente Tauro está regido por Venus, y a Venus es la diosa del placer, del amor, de la amabilidad, del disfrute. Y pudiste tener dificultad para descansar sin sentir culpa, problemas para disfrutar lo que ya tienes, alguna relación con la comida, el dinero, las posiciones, que de pronto merece una revisión. Quirón no significa que necesariamente vaya a ocurrir una tragedia en esa zona de tu vida, al contrario. Tampoco tienes que salir a buscar una herida debajo de cada piedra. Más bien, su entrada en Tauro puede señalar una sensibilidad particular con la que has vivido. Solamente, pues de pronto le pusiste atención. Y esa sensibilidad particular pudo haber tocado el cuerpo, el valor personal, la seguridad material, y que todavía no sabes manejar del todo esa sensibilidad. Como que de pronto pensabas que ya lo tenías todo muy manejado y cuando se activa un poco la herida, pues te das cuenta que no tan manejado. La retrogradación abre un periodo para observar con mayor detenimiento qué fue lo que apareció durante estas primeras semanas. Y entonces te vas a empezar a preguntar cosas como si realmente te faltaba dinero, o más bien tienes dificultades para cobrar, porque el dinero ahí estaba, pero no te atreviste a pedírselo a la persona que te lo debía. Si realmente estabas cansada o cansado físicamente, o más bien llevas meses ignorando tus límites. Si estabas conservando una relación, un trabajo, una posesión porque realmente tiene un valor para ti, o porque te da terror enfrentarte a lo desconocido y no tener ese trabajo, esa relación o esa posesión, es un mundo desconocido. Y no porque realmente sea lo mejor de tu vida la relación, el trabajo o la posesión. Ese es el territorio de Quirón que va a recorrer de nuevo antes de regresar a Aries. Y para entender por qué ese pequeño cuerpo celeste termina relacionado con heridas, medicina y conocimientos adquiridos de la peor manera posible, primero vamos a salirnos un poquito de la astrología y vamos a ver quién es realmente Quirón. O primero, bueno, antes de la astrología y de la mitología, vamos a ir a la astronomía. Vamos a ver astronómicamente quién es Quirón, porque Quirón, cuando fue descubierto, tampoco sabían en qué casilla acomodarlo y le tuvieron que crear su propia clasificación.
Bueno, Quirón fue descubierto el 1 de noviembre de 1977 por el astrónomo estadounidense Charles Kowal. Al principio lo clasificaron como asteroide, pero pronto comenzaron las dificultades para acomodarlo. Su órbita se encuentra entre las de Saturno y Urano, aunque se acerca lo suficientemente al Sol como para cruzar la órbita de Saturno. Entonces tiene una órbita que no es como todas las demás, tiene una órbita que está como atravesada. Además, se detectó que podía desarrollar una pequeña atmósfera temporal que es conocida como una coma, algo que es parecido a la cola de los cometas. Entonces también se les dijo que era un cometa. Entonces, Quirón tiene una órbita de cuerpo menor, pero se comporta como cometa y no le estaba haciendo nada fácil la vida a los astrónomos. Entonces, le crearon su propia clasificación y la familia en la que se le puso, que él es el primer integrante, es los centauros. Los centauros son cuerpos menores que circulan entre los planetas gigantes en la zona comprendida aproximadamente entre Júpiter y Neptuno. Se cree que muchos proceden del cinturón de Kuiper, una región helada situada más allá de Neptuno, y que fueron desplazados hacia el interior del sistema solar. Sus órbitas suelen ser inestables porque pasan cerca de planetas enormes. Cada encuentro gravitatorio puede modificar un poco su recorrido. Con el tiempo, un centauro puede ser expulsado hacia otra región del sistema solar, convertirse por un periodo corto en un cometa, chocar con otro cuerpo o sencillamente terminar en una órbita diferente. Por eso recibieron ese nombre, porque el centauro mitológico era mitad humano, mitad caballo, y los centauros astronómicos también parecen criaturas híbridas. Tienen algunas características de asteroide y otras características de cometas. Quirón tarda alrededor de 50 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Eso explica por qué su retorno ocurre aproximadamente entre los 41 y los 51 años de edad, aunque la fecha exacta depende de su posición natal y de la forma irregular de su órbita. O sea, como su órbita no es regular, pues sus retrogradaciones tampoco lo son. Ok, hasta ahí con Quirón. Ahora vamos con Chariklo. Oficialmente se llama 10199 Chariklo. Fue descubierta por James Scotty el 15 de febrero de 1997 dentro del programa Spacewatch en el observatorio de Kitt Peak, Arizona. En algunas fuentes aparece el 14 de febrero porque la observación ocurrió durante la noche y la fecha puede cambiar según el horario utilizado. La fecha registrada oficialmente por el Minor Planet Center es el 15 de febrero de 1997. Chariklo también pertenece al grupo de los centauros y su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Tiene aproximadamente 250 kilómetros de diámetro. Es más grande que Quirón, por lo que actualmente se considera el centauro conocido de mayor tamaño. En su superficie se ha detectado hielo de agua. Su órbita parece ser un poco más estable que la de los otros integrantes del grupo, aunque estable aquí es una palabra relativa. O sea, estamos hablando de un cuerpo rodeado por planetas gigantes que pueden cambiarle el itinerario con un jalón gravitatorio. Pero lo verdaderamente sorprendente se descubrió en 2013. O sea, entonces el centauro se descubrió en 1997, pero lo interesante de Chariklo aparece en 2013. Un equipo internacional esperaba observar el momento en que Chariklo pasara frente a una estrella lejana. A este fenómeno se le llama ocultación estelar. Desde nuestra perspectiva, cuando un objeto pasa delante de una estrella, bloquea durante unos segundos parte de su luz. Es como cuando alguien se atraviesa enfrente, no sé, de la tele o de un proyector, pero en este caso pues estamos hablando de miles de millones de kilómetros y el proyector o la tele o lo que tú quieras es una estrella. Los astrónomos querían medir cuánto tiempo desaparecía la luz para calcular
con mayor precisión el tamaño y la forma de Chariclo. Sin embargo, observaron algo raro. La estrella parpadeó antes de que Chariclo la cubriera y volvió a parpadear después de que Chariclo ya había pasado. Además, esas pequeñas disminuciones de luz aparecieron de manera simétrica a ambos lados. La explicación era extraordinaria. Chariclo está rodeada por dos anillos. El anillo interior tiene aproximadamente 7 kilómetros de anchura y el exterior alrededor de 3. Entre ambos existe una separación que está cerca de los 9 kilómetros y se encuentran a unos 400 kilómetros del centro de Chariclo y están compuestos al menos parcialmente por hielo y partículas oscuras. Aquí todavía no es lo más interesante, ahora viene lo más interesante. Hasta ese momento se conocían los anillos alrededor de grandes planetas gaseosos, pues como Saturno, como el propio Urano, pero nadie había confirmado un sistema semejante alrededor de un objeto tan pequeño. Todavía se investiga cómo es que se formaron. Pueden ser restos de una colisión, material desprendido de Chariclo o fragmentos de algún pequeño satélite. También existe la posibilidad de que una o más lunas pastoras ayuden a conservarlos tan estrechos y definidos. Esto es lo que a mí se me hace muy interesante. ¿Qué es una luna pastora? Pues una luna pastora es un satélite pequeño que circula cerca de un anillo y que su gravedad ayuda a mantener las partículas dentro de ciertos bordes, o sea, literal como un perro pastor que hace que las ovejas no se dispersen, pues la luna pastora con su gravedad hace que el anillo se mantenga en su lugar. Al pasar modifica ligeramente el movimiento de los materiales y evita que se dispersen con demasiada facilidad. No es que la luna vaya detrás de cada piedrita diciéndole regrésate al anillo por favor, sino que su gravedad hace el trabajo. Saturno tiene varios ejemplos conocidos, o sea, varias lunas que hacen este trabajo. En el caso de Chariclo, las lunas pastoras todavía no han sido observadas directamente. Su existencia es una hipótesis, que ayudará a explicar por qué los dos anillos conservan una forma tan estrecha. En 2022, el telescopio espacial James Webb volvió a estudiar el sistema durante otra ocultación estelar. El telescopio no tomó una fotografía convencional de los anillos, sino que registró con enorme precisión cómo disminuía la luz de la estrella al pasar detrás de ellos. Estas observaciones confirmaron que el pequeño sistema continúa ahí y permiten estudiar mejor el tamaño y la composición de sus partículas. Así que tenemos dos cuerpos de la misma familia astronómica, ambos situados en esa región fronteriza de los planetas gigantes. Quirón fue el objeto que obligó a reconocer la existencia de los centauros y Chariclo, la centauro, pero que fue mitológicamente una figura femenina, que casi desapareció detrás del célebre sanador de la mitología. Terminó dando su nombre al primer cuerpo menor en el que se confirmó un sistema de anillos. Francamente, esta señora, vamos a decirle señora, regresó a la conversación haciendo una entrada bastante elegante, pero para entender por qué estos dos cuerpos celestes llevan esos nombres, tenemos que ir a una cueva del Monte Peleón donde Quirón y Chariclo dirigían algo parecido a la escuela más exclusiva de toda Grecia. Y por ahí pasaron varios alumnos que después se volvieron muy famosos. Bueno, entonces estamos en la cueva, en el Monte Pelión. En la mitología griega, Quirón también era un centauro, pero su historia era muy diferente de la del resto de los centauros, porque la mayoría de los centauros representaba la parte más impulsiva y descontrolada de la naturaleza. Bebían, peleaban, se metían en problemas y tenían una relación bastante flexible con el concepto de consentimiento. Quirón era la excepción. Quirón era hijo de Cronos, Saturno para los romanos, y de la Oceánide Filira. Según una de las versiones más conocidas, Cronos tomó, o Saturno, la forma de un caballo para relacionarse con ella, y de esa relación nació un niño con torso humano y cuerpo de caballo. Filira quedó tan horrorizada
Al verlo, que pidió abandonar su forma humana y terminó convertida en un árbol de tila. Así que Quirón comenzó su existencia con una herida bastante seria, que es el rechazo de su propia madre, y por supuesto que nunca conoció tampoco a su padre. Después había sido educado por Apolo como que lo adopta, y a Artemisa. Apolo le enseña música, medicina, profecía y otras artes. Artemisa, que también se conoce, o sea, Artemisa es griego, Diana para los romanos, le enseña el conocimiento de la naturaleza y la caza. Con esto podemos entender por qué Quirón era tan diferente a los demás centauros, porque no pertenecía exactamente a su linaje, aunque compartía su forma, tenía otro origen y otra educación. Quirón se instaló en una cueva del monte Pelión en Tesalia y terminó convertido en maestro de algunos de los personajes más famosos de la mitología griega. Por ahí pasaron héroes, príncipes, médicos, futuros protagonistas de tragedias familiares larguísimas. Más que una escuela, aquello era como una combinación de internado, consultorio, gimnasio y centro de capacitación para semidioses. Uno de sus alumnos más célebres fue Asclepio. Asclepio era hijo de Apolo y de la mortal Coronis. La historia de su nacimiento cambia según la fuente, pero en la versión más dramática, porque estamos hablando de mitología griega y siempre hay una versión más dramática, Coronis fue asesinada cuando todavía estaba embarazada. Apolo rescata al niño y lo lleva con Quirón para que lo eduque. Quirón le enseña medicina y Asclepio llegó a desarrollar una habilidad tan extraordinaria que podía devolver la vida a los muertos. Esto provocó un problema administrativo en el inframundo, porque Hades se quejó de que le estaban vaciando el negocio y Zeus termina matando a Asclepio con un rayo. Posteriormente, Asclepio fue divinizado y se convirtió en el dios griego de la medicina. Su símbolo era un bastón con una sola serpiente enrollada, el bastón de Asclepio, que continúa utilizándose hasta la fecha como emblema médico. Es importante que lo distingamos del caduceo de Hermes, que tiene 2 serpientes y alas. Se parecen y se confunden constantemente, pero no son lo mismo. Otro personaje muy importante en la historia de Quirón fue Peleo. Peleo era un héroe y rey de Ptía. Su vida estuvo llena de exilios, purificaciones y conflictos familiares, pero lo que más nos interesa es que Quirón se convirtió en su protector y consejero. Cuando los dioses decidieron que Peleo debía casarse con la Nereida Tetis, no fue nada sencillo capturarla. Y uno se pregunta, ¿y por qué tendrían que capturarla para que se casara con Peleo? Pero bueno, ella podía cambiar de forma y convertirse en fuego, agua, animales o cualquier cosa que le permitiera escapar. O sea, creo que no se quería casar. Entonces Quirón le explicó a Peleo cómo sujetarla mientras se transformaba hasta que recuperara su apariencia original. Les digo que el consentimiento no aparece por aquí. Bueno, desde 2026 todo este episodio necesita una conversación bastante larga sobre consentimiento. Sin duda, la mitología antigua sirve para conocer una cultura y no tenemos que convertir cada una de estas conductas en un consejo matrimonial. Peleo y Tetis terminaron casándose y su boda se convirtió en uno de los acontecimientos más famosos de la mitología. Fueron invitados prácticamente todos los dioses, excepto Eris, la diosa de la discordia. Eris llegó de todas maneras y lanzó una manzana de oro con la inscripción para la más bella. Hera, Atenea y Afrodita empezaron a disputársela, o sea, todas querían que fuera para ellas porque ellas querían ser la más bella. En ese momento Paris fue el juez y decidió que Afrodita, que para los romanos es Venus, era la más bella, y después de varias decisiones francamente cuestionables, aquello desemboca en la guerra de Troya. Entonces, todo esto sucede por dejar una señora fuera de la lista de invitados, muy parecido a lo que después se convierte en el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Como todas las historias se van juntando. Quirón también estuvo presente en esa boda y, según la tradición, regaló a Peleo una lanza de fresno. Esa arma pasó después a su hijo Aquiles. Cuando Aquiles era niño, Peleo lo llevó con Quirón para que lo educara. El centauro le enseñó caza, medicina, música y las habilidades necesarias para convertirse en héroe. Así aparece la cadena completa.
Quirón aconseja a Peleo, que estuvo presente en su boda, y posteriormente educa a su hijo Aquiles. Y aquí llega una de las primeras correcciones importantes, porque hay quienes dicen que Peleo era hijo de Quirón y Chariclo, pero no es verdad. Y tampoco Asclepio era su hijo, eran sus protegidos, sus alumnos, jóvenes que se criaron dentro de su entorno. En internet la expresión madre adoptiva a veces se traduce como madre de crianza, pero después quitan la palabra adoptiva y después ya resulta que Chariclo es la verdadera mamá, pero eso no es verdad. Bueno, mientras Quirón educaba a todos estos jóvenes, ¿dónde estaba Chariclo? Chariclo era una ninfa, por eso te digo que no era como tal una mujer. Era la esposa de Tirón, vivía con él, con Filira y con sus hijos en el monte Pelión. Aparece en fuentes antiguas y también en representaciones artísticas, particularmente en escenas de la boda de Peleo y Tetis. Una de sus hijas más conocidas fue Oquirroe, que su nombre significa algo parecido a corriente veloz. Oquirroe heredó facultades proféticas y, según el relato de Ovidio, anunció el destino de su padre, Quirón, y el futuro de Asclepio. Reveló tanto conocimiento que los dioses la castigaron, transformándola en yegua. No te digo que esto es de la antigüedad, pero bueno, la ironía familiar era bastante evidente, hija de Centauro, convertida en caballo por hablar de más. Distintas tradiciones también mencionan como los hijos de Quirón y Chariclo, A y P, H-I-P-P-E, Endeide o Caristo, aunque las genealogías griegas cambian de un autor a otro. No existe una sola versión perfectamente ordenada de su familia. Chariclo aparece vinculada con la crianza de Aquiles y otros jóvenes educados en el Monte Pelión. Sin embargo, las fuentes antiguas dicen muy poco sobre su personalidad, sus acciones y lo que ocurrió con ella después. Ese silencio dejó muchísimo espacio para interpretaciones posteriores. Y aquí tenemos que desenredar la gran confusión en la mitología griega. Existen por lo menos dos ninfas llamadas Chariclo. Una es la que nos atañe el día de hoy, la esposa de Quirón, y la otra era amiga o acompañante de Atenea y madre de la divino Tiresias. Según el relato, Tiresias vio accidentalmente desnuda a Atenea mientras se bañaba y la diosa lo deja ciego. Y entonces Chariclo, la mamá de Tiresias, le ruega que por favor le devuelva la vista. Atenea le explica que no puede deshacer el castigo, pero le concede el don de la profecía y otras capacidades extraordinarias. Esta segunda Chariclo sí está asociada directamente con Atenea y con Tiresias, la esposa de Quirón, hasta donde permiten afirmar las fuentes antiguas, no, o sea, hay dos Chariclos. Tampoco podemos asegurar de manera absoluta que la esposa de Quirón fuera hija de Apolo. Algunas fuentes o comentarios posteriores la presentan como hija de Apolo, otras mencionan a Perses, a Oceano o genealogías diferentes. Así funciona muchas veces la mitología, no hay una Biblia de personajes donde tengamos clarísimo quién es quién o de dónde nacieron, etcétera, porque son relatos que se transmiten durante siglos, generalmente de manera verbal, y pues como todas las formas verbales, pues van tomando el sabor del relator. Por eso conviene decir según una tradición, en lugar de decir como si tuviéramos el acta de nacimiento aquí. La otra gran confusión conviene en imaginar a Chariclo únicamente como una esposa paciente que se dedica su existencia a cuidar la herida de Quirón. Esta interpretación es hermosa y muy válida dentro de la astrología moderna, pero la verdad es que el mito no nos cuenta esa historia con detalle. Sabemos que fueron esposos que compartieron en el monte Pelión y que estuvieron rodeados por hijos, héroes y alumnos, tanto propios como jóvenes que llegaban a educarse con ellos. Las fuentes no describen el día a día, cómo cuidó de Quirón ni qué ocurrió con ella después de su muerte. De hecho, la famosa herida incurable de Quirón aparece más adelante cuando se la hace Hércules. Quirón fue alcanzado, bueno, no sé si sepan, por una
hay una flecha envenenada con el veneno de la hidra, una flecha de Hércules, y como era inmortal, el veneno no lo mata, pero tampoco se puede curar. Entonces, este es el centro de la tragedia de Quirón, que él, que comprendía el cuerpo, conocía remedios y había formado a los médicos más célebres del mundo griego, no podía resolver su propio dolor. Finalmente termina renunciando a su inmortalidad. En varias versiones intercambia su condición de inmortal con Prometeo, quien después permanece castigado eternamente por haber entregado el fuego a los hombres, a la humanidad, y finalmente ahí Quirón puede morir. Quirón fue liberado después y Zeus se llevó al centauro al cielo. Algunas tradiciones lo relacionan con la constelación del Centauro, otras con Sagitario, aunque tampoco podríamos presentar esa identificación como una versión única e indiscutible. Después de todo aquello, el relato prácticamente pierde de vista a Chariclo. Desconocemos cómo ella vivió la enfermedad de Quirón, qué pensó de su decisión final, lo que sucedió con ella cuando él dejó el mundo de los inmortales y se volvió mortal. Tenemos una ausencia, no, tampoco tenemos una biografía secreta, pero siglos después esa ausencia ha permitido que la astrología moderna se imagine a Chariclo como la figura capaz de acompañar una transición profunda. La propuesta pues tiene una lógica simbólica, pero es importante saber en qué momento dejamos de citar el mito y ya más bien estamos haciendo interpretación, porque ni Quirón ni Chariclo tienen significado dentro de la astrología antigua. O sea, esto es importante decirlo porque tampoco es que me lo esté inventando, pero tampoco es que yo pueda ir a la Eneida o a algún texto a ver dónde está la historia, porque los astrólogos griegos o romanos jamás levantaron una carta con ellos, por una razón muy sencilla: no los podían ver, sus telescopios no alcanzaban a llegar hasta ahí. Entonces, cuando tenemos fenómenos así que son como más modernos, pues tratamos de hacernos de toda la información posible para que con esa información juntemos y tengamos una interpretación que tenga una base y que sea lo más apegado y que no sea nada más ahí algo que me inventé o que canalicé o cosas por el estilo, sino que realmente haya un poco de carnita que sustente lo que decimos o lo que interpretamos. Entonces vamos a hacer una búsqueda epistemológica. Entonces nos encanta la magia, pero todo tiene que tener sus documentos en orden. Entonces Quirón fue descubierto en 1977, Chariclo en 1997, por lo tanto ninguno de los dos tiene una interpretación dentro de la astrología antigua, medieval o renacentista. Ptolomeo nunca escribió sobre Quirón. Los astrólogos de Babilonia jamás debatieron el significado de Chariclo. Y William Lilly no dijo que la señora de los anillos cae en la casa 7, que revises los límites de tu matrimonio. Imposible, porque no sabían que sus cuerpos existían. Además, no funcionan igual que los planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y Saturno, que cuentan con miles de años de observación, simbolismo y práctica astrológica. La interpretación de los cuerpos menores es mucho más reciente y por lo tanto existe incluso menos consenso. Entonces vamos a separar dos niveles. Primero, la interpretación más establecida desde el descubrimiento de Quirón, y después las propuestas modernas construidas alrededor de Chariclo y de la relación entre ambos. En astrología contemporánea, Quirón quedó asociado con una herida que resulta difícil resolver por completo. Su símbolo se parece a una llave y su historia habla de alguien que conoce la medicina, enseña a otros a sanar y aún así no puede liberarse de su propio dolor. Resumido, de ahí surgió la expresión el sanador herido. Pero a veces reducimos tanto el símbolo que terminamos imaginando una especie de departamento de traumas dentro de la carta natal. Encuentras a Quirón por casa y tu signo, localizas tu herida y listo. Ya tienes material suficiente para sentirte mal toda la tarde. La verdad es que su simbolismo puede ser mucho más interesante.
Quirón también habla del conocimiento que adquirimos porque tuvimos que convivir con una dificultad, algo que nos hizo sentir diferentes, vulnerables o fuera de lugar, y al intentar comprenderlo desarrollamos herramientas que quizá no habríamos buscado en otras circunstancias. Algo parecido a lo que les pasa a los alcohólicos anónimos. Una persona que padeció dificultades para aprender puede terminar encontrando formas extraordinarias de enseñar, o alguien que no podía parar de beber puede ayudar a otros cuando para a que paren, y a la vez pues se convierten, eso los hace que sigan sin beber, ¿no? Así funciona Alcohólicos Anónimos. Alguien que vivió una situación económica complicada puede desarrollar una comprensión muy concreta del dinero, los recursos y la supervivencia, y se puede dedicar a enseñar a los demás a invertir y a cuidar sus recursos y a reestructurar deudas, etc. Si alguien creció sintiendo que su voz molestaba, se puede tardar años en hablar con seguridad, pero después se puede convertir en un locutor y puede enseñar a otros a que expresen lo que nunca habrían podido decir. Entonces, no es automático que las heridas se conviertan en talento. El dolor por sí solo no vuelve sabia a una persona. También la puede volver desconfiada, defensiva o muy hábil para lastimar a otros donde alguna vez los lastimaron. El conocimiento aparece cuando hay observación, elaboración, práctica y tiempo. Por eso tampoco podríamos prometer que un tránsito de Quirón te va a sanar definitivamente. Algunas experiencias, claro, que dejan consecuencias, enfermedades crónicas, pérdidas o sensibilidades que forman parte de nuestra historia. La transformación puede consistir en comprenderlas, atenderlas y dejar de organizar toda la vida alrededor de ellas. Quirón no siempre elimina la cicatriz, nos puede enseñar más bien qué hacer con ella. En una carta natal, el signo de Quirón describe el lenguaje simbólico de esa sensibilidad. La casa muestra el área de la vida donde suele manifestarse, y los aspectos indican qué otras funciones de la persona participan en la historia. Los tránsitos de Quirón pueden volver más visible ese punto, o sea, como que activa la herida, especialmente cuando toca un planeta natal o alguno de los ángulos de la carta. Y entonces aquí vale la pena observar o conservar más bien la proporción. Quirón es un cuerpo menor, su tránsito puede resultar muy significativo cuando activa algo concreto, o sea, cuando le pega algo grande, pero no le podemos atribuir cada incomodidad que aparece durante los meses en que está retrógrado. O sea, es que no va a tener el mismo peso que Mercurio, porque ni está a la misma distancia de Mercurio, ni aunque Mercurio sea tan chico, el tamaño de Quirón se parece al tamaño de Mercurio. Entonces, si a veces te duele la espalda porque llevas 6 horas sentada o sentado frente a la computadora, no es que el centauro esté abriendo el portal, es que hay que enderezarse y salir a caminar. Ok, ¿qué hacemos con Chariclo? Porque su interpretación es mucho menos uniforme. Fue descubierta hace menos de 30 años y todavía no existe un acuerdo amplio sobre su función astrológica. Hay astrólogos que apenas la están empezando a utilizar y otros que han comenzado a estudiarla en cartas natales, tránsitos y acontecimientos colectivos. Buena parte de su significado moderno proviene de 3 elementos con que han querido sacar la interpretación. 1, su nombre mitológico. 2, su carta de descubrimiento, o sea, es una carta del momento en que se descubre, una carta astrológica. Y 3, el hallazgo posterior de sus anillos. A partir de ahí, Chariclo se ha relacionado con la capacidad de acompañar procesos delicados, presenciar momentos de transición y crear un entorno donde otra persona puede atravesar una experiencia sin sentirse juzgada. Qué lindo, ¿no? Aparece vinculada simbológicamente con terapeutas, enfermeras, cuidadores, parteras, dulas, personas que trabajan con enfermos o quienes están viviendo un nacimiento, una pérdida, un duelo o un cambio profundo de identidad. También se relaciona, esto es muy importante, a Chariclo con los límites. Aquí son sus anillos los que se vuelven una imagen muy potente, porque ahora, muy potente, pero
es una asociación simbólica, ¿no? Los astrónomos no descubrieron los anillos y escribieron el informe, porque los astrónomos no siempre o no mezclan astronomía con astrología. Esa parte ya es nuestra. Los anillos rodean a Chariclo sin tocar su superficie, delimitan un espacio, conservan una distancia y permanecen unidos sin convertirse en una sola masa. Entonces esto nos da una imagen de un acompañamiento sano, estar cerca sin absorberlo todo, escuchar sin apropiarte de la historia, ayudar sin decidir por la otra persona. Acompañar y rescatar son cosas diferentes. Acompañar puede ser escuchar a una amiga durante una separación, llevarle comida, ayudarle a organizar algo práctico y respetar las decisiones que le corresponden. Rescatar sería llamar a su ex, pelearte con la familia, prestarle dinero que tú no tienes, abandonar tus responsabilidades y terminar 3 meses después más involucrada en su divorcio que quienes estaban divorciando y luego para colmo se vuelven a contentar y la que queda peleada o peleado eres tú. Chariclo tampoco tendría que representar una feminidad condenada a cuidar eternamente a los demás. Ojo aquí. Reducirla a la esposa buena que aguantó junto al marido herido repetiría exactamente el borrado que estamos intentando señalar. Su fuerza puede estar en saber permanecer cuando vale la pena, retirarse cuando corresponde y distinguir entre el dolor ajeno y la responsabilidad propia. Hay personas que saben escuchar, pero después se llevan todos los problemas a su casa. Otras convierten la ayuda en una forma de control. Organizan, deciden y resuelven sin preguntarle a nadie porque están convencidas de saber qué necesita todo el mundo. También existe quien se vuelve indispensable para evitar mirar su propia vida. Siempre hay alguien que salvar, una crisis que atender, un grupo que administrar. Mientras los demás continúen necesitándola, no tienen que preguntarse qué necesita ella. La versión madura de Chariclo no desaparece dentro del proceso de otra persona. Y aquí es donde la pareja mitológica se vuelve muy interesante. Quirón representa la experiencia directa de la herida, la búsqueda de una respuesta y el conocimiento que pueden hacer de ese recorrido. Chariclo representa las condiciones alrededor del proceso, presencia, tiempo, privacidad, límites y discernimiento. Una persona puede tener excelentes conocimientos terapéuticos y aún así no saber respetar límites. Puede descubrir exactamente qué le ocurre a otro y utilizar esa información para juzgarlo, presionarlo o sentirse superior. También puede existir muchísimo cariño sin ninguna capacidad real para ayudar. La persona quiere arreglarlo todo, dar 20 consejos por minuto, insiste en que veas el lado positivo y convierte tu crisis en una conferencia motivacional que nadie solicitó. Quirón sin Chariclo puede abrir la herida sin cuidar el contexto. Chariclo sin Quirón puede crear un ambiente amabilísimo donde nadie se atreve a tocar el problema. Juntos, aquí está el cue, lo importante, la clave. Juntos hablan de algo más completo, reconocer el dolor, contar con los conocimientos necesarios y proteger el espacio donde esa experiencia pueda procesarse. Y bueno, con eso nos vamos al cielo actual. Mientras Quirón comenzó su retrogradación en los primeros de grado de Tauro, Chariclo ya se encuentra retrograda alrededor de los 20 grados de Acuario. Quirón en Tauro concentra la revisión en asuntos muy concretos: el cuerpo, recursos, trabajo, dinero, autoestima, placer, alimentación, descanso y seguridad. Tauro te pregunta qué necesitas para vivir con cierta estabilidad y qué relación has construido con aquello que posees. Acuario lleva a Chariclo hacia otro terreno: amistades, grupos, comunidades, redes, causas compartidas y nuestra relación con personas que no necesariamente se parecen a nosotros. Así que la combinación conecta 2 preguntas: ¿qué ocurre dentro de tu cuerpo y de tu vida material? ¿Y qué clase de entorno has construido alrededor de este proceso? Tal vez estás atravesando una preocupación económica, pero dentro de tu grupo nadie puede hablar de dinero sin que aparezcan comparaciones, juicios o consejos que nadie pide. Quizá tu cuerpo necesita descanso, pero perteneces a una familia o a un equipo donde estar agotado se considera una medalla.
Puede haber una comunidad que se presenta como muy abierta y progresista hasta que alguien empieza a expresar necesidades diferentes, pone un límite y cuestiona la opinión dominante. También podemos descubrir que siempre hemos ocupado el papel de la persona sensata, la que escucha, resuelve, presta dinero, organiza las citas médicas y mantiene comunicada a toda la familia. El problema aparece cuando esa función se vuelve nuestra única manera de pertenecer. Si dejas de encargarte de todos, van a seguir buscando tu compañía. Si ya no les puedes prestar dinero, resolver trámites o responder mensajes a las 3 de la mañana, ¿sigues siendo parte del grupo? Chariclo, retrógrada en Acuario, nos puede señalar una revisión de los acuerdos invisibles dentro de nuestras comunidades. ¿Quién cuida a quién? ¿Quién tiene permiso para estar vulnerable? ¿A quién escuchan? ¿A quién interrumpen? ¿Quién hace el trabajo silencioso y quién termina llevándose el reconocimiento? Acuario suele relacionarse con ideales colectivos, pero los grupos están formados por personas reales con egos, jerarquías, favoritismos y con su chat paralelo, ¿no? Así el chat del chat. Muy elevada la causa común, pero alguien tiene que reservar el salón, enviar el enlace y recordarles a todos a la hora de la junta. Chariclo permite mirar ese trabajo invisible y preguntarnos si está distribuido de manera justa. La retrogradación vuelve la observación hacia adentro. No convierte automáticamente la energía en algo bueno ni significa que el universo nos va a dar vacaciones. Describe un periodo para revisar cómo hemos utilizado esa función. ¿Has acompañado sin escuchar? ¿Has tolerado demasiado para conservar tu lugar dentro del grupo? ¿Confundiste poner límites con abandonar a alguien? Porque también luego ponemos límites y lo que hacemos es abandonar a la gente o sacarla de nuestras vidas. ¿Esperas que una amistad o un amigo o una amiga adivine lo que necesitas porque te da miedo pedirlo? ¿Te encuentras rodeado de personas que recurren a ti durante sus crisis, pero que desaparecen cuando tú necesitas compañía? Quirón en Tauro añade una condición muy práctica. Todo acompañamiento tiene un costo corporal, económico o temporal. O sea, o le metes tiempo, o le metes cuerpo, o le metes dinero, o le metes esfuerzo. Escuchar durante 4 horas también utiliza tu energía. Cuidar a una persona enferma modifica tus horarios, tu trabajo, tus ingresos. Ser la única integrante responsable de una familia o ser el único integrante responsable de una familia puede afectar tu sueño, tu alimentación, tu salud. Y ayudar económicamente cuando no tienes las posibilidades o aunque las tengas, puede convertir actos amorosos en problemas para 2 personas o problemas entre 2 personas. La combinación entre Tauro y Acuario nos permite bajar el tema a la vida cotidiana. El afecto no paga las cuentas, las buenas intenciones no reemplazan la preparación profesional y pertenecer a una comunidad no debería requerir que pongas tu cuerpo, tu dinero, tu tranquilidad a disposición de todos. Algunas veces el límite más compasivo será decir, te escucho, pero hoy solamente tengo 20 minutos. O puedo acompañarte, no sé, a la consulta, pero yo no puedo tomar una decisión por ti. O incluso, pues esto rebasa lo que yo sé hacer. Necesitamos buscar ayuda profesional. Y eso es Chariclo. No la figura que tiene todas las respuestas, sino la que comprende cuál es su lugar dentro del proceso. Creo que ya se me fue el tiempo y no voy a alcanzar a hacer el signo por signo. Les hago un video aparte para no hacer videos tan largos. Este es el primer encuentro entre Quirón y Chariclo. Me parece que está bien que el signo por signo tenga su propio espacio, porque si no voy a meter interpretaciones a toda velocidad y luego me regañan. Y esta historia creo que aquí ya queda completa y vamos a respetar los límites de Chariclo y no pasarnos de los límites, ¿no? O sea, vamos a dejarlo así. Quirón permanecerá retrógrado, volverá a Aries el 17 de septiembre y se pone directo el 6 de enero de 2027. Cuando regresa definitivamente a Tauro es el 14 de abril y ahí vamos a tener mucho tiempo para observar cómo se desarrolla esta nueva etapa. Por ahora quédate con aquello que comenzó a hacerse visible desde el 19 de junio y con la forma en que estás acompañando ese proceso, porque a veces conocemos perfectamente la herida, pero todavía necesitamos aprender qué distancia, qué ayuda y qué condiciones permiten atenderla sin convertirla en el centro de nuestra vida. Si este video te ayudó a conocer una parte menos contada de la historia de Quirón,
pues compártelo con alguien que también le pueda interesar conocer a Chariclo, que tiene 2 anillos, que tiene una luna pastora, que pasó siglos en segundo plano y que nos está enseñando algo bastante útil sobre los límites. Esto es Ayuda Cósmica, yo soy Diana Heredia. Suscríbete, comparte y ponle like y sobre todo comenta y cuéntame si te gustó esta historia y si quieres escuchar el signo por signo. Claro que lo voy a hacer, prometo que mañana estoy subiendo el signo por signo.